Esper, diputado? Muy Hola, buenas hola, noches. ¿qué tal? Gracias, Buenas noches. gracias por venir. Hola, Bueno, chicas, ¿cómo una le va? primera ¿Qué tal? opinión. ¿Qué están pensando? Perdón por llegar un poquito tarde. No, pero... no, en un momento temí, digo, por ahí no viene. No pero temas, Alfredo, no temas. Menos mal. No temas conmigo. Menos mal. Ladro, pero no muerdo. Bueno, la pregunta es esa, ¿no? Una primera mirada, el gobierno tomó algún tipo de precaución, se equivocaron en analizar la potencia de este reclamo, están conformes, creo que Milei habla de principio de revelación una vez más. ¿Cómo la ve, Esper? Bueno, en primer lugar, yo soy muy respetuoso de las expresiones a favor o en contra de las medidas de cualquier gobierno, así que bienvenida a la marcha, bienvenida a la libertad, ¿no? Eso es lo primero que rescataría respecto a tu pregunta. La segunda es, a ver, acá no hay nadie en el gobierno en contra de la educación universitaria, de ninguna manera. Milei es un hombre muy formado, es un hombre que tiene inquietudes académicas enormes. Lo que sí, tal vez a la educación le llegó lo que nos llegó a muchísimos argentinos, que todos nos estamos ajustando en esta hora crítica. Me parece que eso es una cosa que la universidad pública tiene que tener en cuenta. Sí, el ajuste le llegó a todos, inclusive a la universidad, inclusive a la educación superior. Pero de ninguna manera acá en el gobierno se pone en duda la importancia de la educación superior. Eso como segunda reflexión. La tercera es que haría... A ver, de cada 100 pesos que reciben las universidades nacionales, 90 son salarios, y los salarios ya han tenido su paritaria, 5% son gastos de funcionamiento y 5% son los gastos discrecionales, que es mucha plata, porque el presupuesto universitario para todas las universidades nacionales el año pasado fue de 2.5 billones. Por lo tanto, cada punto de 2.5 billones son 2.500 millones de pesos. O sea, 5 puntos son 100.000 millones de pesos. Y esto es lo que se está recortando y fuertemente. Claro, ahora los rectores Esper decían respecto de este tema, más allá de los gastos salariales que representan la mayoría, ¿no?, de la masa crítica de gastos que tiene la universidad, los gastos de funcionamiento son los que hoy les están impidiendo, bueno, que funcionen con normalidad las universidades y los hospitales que dependen de las universidades, ¿no es cierto?, los hospitales universitarios. Entonces, el gobierno toma en cuenta que lo que está poniendo en tela de juicio es la posibilidad de continuidad tal como conocimos hasta hoy, tanto la universidad pública como los hospitales que dependen de la universidad. Si esta pregunta que vos bien formulás, se la formulabas al ministro de Educación el año pasado a esta altura, te hubiera dicho lo mismo que se dice hoy, que no se llega a mitad de año, no se llega en los próximos meses como consecuencia del proceso inflacionario. Así que eso que estaba por ocurrir el año pasado, a esta altura del año, también uno se lo pregunta hoy, eso no va a ocurrir que las universidades o los hospitales no tengan cómo funcionar. En abril se le mandó 70% más para la partida de gasto de funcionamiento, en mayo se le va a enviar otro 70% más, así que eso no va a ocurrir. Dicen que está por debajo de la inflación. Sí, es que a todo el mundo le llegó la hora de ajustarse, sí. Claro, pero no habría, el gobierno tiene, o decide o elige por dónde pasa la motosierra, por dónde pasa el bisturí y en dónde promueve, ¿no es cierto?, qué actividades sean más competitivas y demás. Ahora, el presidente Milei siempre ha reivindicado la educación como un tema importante de desarrollo para cualquier país, para la economía de cualquier país. Entonces, un presupuesto inferior, ¿no?, respecto del crecimiento de la inflación, bueno, no sé si es una política que el gobierno entiende es adecuada en este contexto, ¿no? A ver, yo creo que me parece que a los educadores o los alumnos o los vinculados con la educación superior pública se le tienen que empezar a caer las fichas. Sí, el ajuste nos llegó a todos, le llegó a los jubilados, le llegó al empleo público, le llegó al gendarme, le llegó a la provincia, le llegó al empleado de la provincia porque le cortaron las transferencias discrecionales y también le llegó a la universidad. Es más, yo iría más allá de esta circunstancia crítica que sufre la Argentina como consecuencia del desastre heredado del gobierno anterior, que es la siguiente. Cuando los padres fundadores de Argentina pensaron la educación superior, gratuita entre comillas, porque todo cuesta, Argentina era un país rico. A lo mejor hay que repensar la educación superior por completo en un país que es completamente pobre como la Argentina hoy, que además se está evitando una hiperinflación, ¿no? ¿Qué quiere decir repensar? ¿Pensar algún tipo de arancelamiento? A lo mejor transitoriamente no, estos recortes.
estos recortes ocurren como consecuencia de que un país pobre está evitando una crisis más de la que ha tenido en los últimos 60 años. Es un país que solo puede empobrecerse más sin educación. Si no le das un valor agregado. No estamos hablando de que no hay educación. Estamos hablando de que ciertas partidas como gasto de funcionamiento que se ajustaban, que se están dejando de ajustar, claro. Y en el caso de los gastos discrecionales de las universidades, que solamente el 5% se tienen que ajustar. Ahora, la paritaria universitaria se ha desarrollado con normalidad. Ahora, diputado Esper, mucha gente... Cuidado que acá hay que tener en cuenta esto, ¿eh? No siempre pasa lo que voy a decir, pero a veces sí pasa. No necesariamente los que uno más escucha gritar, los que más poder de lobby tienen, son los más perjudicados, ¿no? Porque yo, por ejemplo, agarrar a 10 profesores en la universidad pública, cobran la mitad. Claro. Yo trabajé 10 años gratis cuando fui profesor de la Universidad del Estado. ¿A dónde va la plata de salario? Digo... Ahora, mucha gente repetía que Javier Milei, el presidente, tenía programado cerrar universidades. Eso Javier Milei, corrígame, no lo dijo nunca, pero tampoco con énfasis salieron a defender cuando en los últimos días se planteaban estas ideas, a decir, no, de ninguna manera, nosotros no vamos a cerrar ninguna universidad, vamos a recortar los gastos, vamos a recortar los curros, pero de ninguna manera tenemos como objetivo político, ideológico de gobierno cerrar las universidades. ¿No se quedaron cortos en explicar esto? A ver, yo no lo escuché tampoco al presidente decir eso nunca. Es más, hoy almorcé con él y hablamos de este tema y tampoco lo dijo. Ahora, ¿a alguno le cabe duda que algunas universidades creadas por el kirchnerismo en los últimos 16 años han sido curros de la política kirchnerista? Ninguna duda. Entonces, si las cerráramos, si se cerraran esas universidades, ¿no le estaríamos haciendo un favor al contribuyente al cual lo estamos desplumando impuestos simplemente para cajas de la política? Bueno, es un debate interesante para darlo con las cartas sobre la mesa, con respeto, aportando datos, mostrando esta realidad. Yo creo eso. De hecho, Paula Oliveto recién contaba que ellos no solamente se habían quedado en la parte de denuncia, sino que habían hecho presentaciones concretas ante la justicia. Por ejemplo, el caso de Julio Devido. ¿Por qué no nos cuenta brevemente? Mucha gente ya se ha olvidado de esa verdadera vergüenza que en muchas universidades creadas por el kirchnerismo o con fuerte presencia kirchnerista se repetían ese tipo de cursos. Yo quiero decir algo tomando lo que dice José Luis. Nosotros, desde la coalición cívica, no aprobamos la creación de universidades que no estaban ni aprobadas por el CIM. Hemos votado en conjunto con José Luis, ni universidades que no tenían sustento. El año pasado fue que tratamos universidades. No lo hemos votado, o sea, la racionalidad te lleva a que uno tenga una conducta y la pueda sostener. Dicho esto, hay un informe de ASAP que dice que se le bajó el presupuesto en términos reales el 60%. Entonces, la razonabilidad hace que si a vos te bajan en términos reales el 60%, no podés llevar adelante tus funciones. Creo que el gobierno en estos días va a hacer una mesa y va a tratar de solucionar el problema. Y a los políticos nos votan para que solucionemos los problemas, no para que tengamos excusas. Entonces, es cierto que depositaron en abril, lo cierto es que la plata se acreditó ayer, un día antes de la marcha. Entonces también creo que es una oportunidad del gobierno para analizar cómo es el circuito de las decisiones y cómo es la ejecución de la política pública. A veces las crisis dan oportunidades para resolver cuestiones que tienen que ser resueltas. No hay que generar situaciones de antinomias y de, como ahí dicen, lloran los zurdos. A mí no me dicen zurda y yo no creo que fui nunca zurda, sí fui militante radical, pero hace años, cuando estábamos en la facultad, que todos éramos medios de izquierda. Pero lo que quiero decir es que si uno debilita el análisis de lo que está pasando, va a llegar a diagnósticos errados. Y hay muchos argentinos que sienten en la universidad, y eso está en nuestra identidad, y seguramente ustedes todos lo sienten, que la universidad es el paso del progreso social. Vos eras parte de una familia que te decían, si cuando vos estudies vas a ayudar y vas a progresar, y la emoción cuando uno de nosotros se reciben. A mí me tocó mucho esto, porque me hizo acordar a cuando era chica y marchaba por el financiamiento educativo.
Y tengo que reconocer que no es algo de Milei. O sea, esto viene degradándose desde hace un montón de tiempo, pero creo que es un momento donde los argentinos tenemos que, no está mal la discusión de cómo saldamos esto, para que los chicos tengan la oportunidad que tuve yo, empleada de un negocio de 11, caminando por Pueyrredón para ir a la Facultad de Derecho y recibirme. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender que pelear por eso no está mal, sino que es parte de lo que nos construye como una sociedad que quiere salir adelante. Y yo creo que si lo hablamos sinceramente y de corazón, no va a haber diferencia entre ninguno de nosotros, porque ahí es donde nos reconocemos todos. Incluso hoy, no sé si llegaste a ver, José Luis, alguno de los canales de televisión que cubrían la marcha, había muchos jóvenes que se reconocían votantes de Milei. Muchos de ingeniería, de distintas universidades públicas que decían, yo lo voté a Milei en el centro de estudiantes de mi universidad, todos hicimos trabajos o militamos por la candidatura de Milei y acá estoy porque no considero que el recorte en el presupuesto universitario sea una medida inteligente. Vos hablabas de la capacidad económica de la Argentina. También es cierto que si vos no le das valor agregado, si vos no le agregás conocimiento de los recursos naturales de un país, de nada sirven. Entonces yo no sé, ¿vos creés que realmente cuando decís el ajuste le llega a todos, que es una medida inteligente, adecuada respecto de políticas públicas, que el recorte sea en el ámbito universitario? No, pero el recorte no ha sido solamente en el ámbito universitario. No, pero me refiero yo concretamente a este recorte. Está bien, bueno, pero cuando vos tenés, si no te alcanza la plata, si vos tenés 100 para gastar y no hay más... Tenés que elegir. Tenés que elegir. Y bueno, ¿y la elección es adecuada? No, espera, acá se eligió cortar, en el caso de las universidades nacionales, solo en aquellos gastos como los gastos discrecionales. De los 3 tipos de gastos, 90% salarios, 5% gasto de funcionamiento, 5% gastos discrecionales, se ha tocado el gasto discrecional de las universidades nacionales, que es donde hay gran poder del odio, donde hay bastante negocio de la política, no demasiado claro dando vuelta. No se cortó tanto el gasto en salario, no se cortó el gasto en funcionamiento. Y además, insisto con esto, el ajuste no llegó a todos y también le llegó a la universidad. Y esto no es que el gobierno de Milei tenga algo contra la universidad pública, de ninguna manera, de ninguna manera. Ahora, planteémonos cosas realistas. El ajuste no llegó a todo, ¿por qué no le va a llegar a la Universidad Nacional? 2, a lo mejor tenemos que repensar por algún tiempo, en un país empobrecido, si da para no hacer ajustes en las universidades. 3, yo me pregunto, si el 90% del gasto, si el 90% de los recursos de las universidades nacionales son salarios, ¿por qué uno encuentra por lo menos la mitad de los profesores que dan clase en la universidad que no cobran? Porque se lo lleva el adjunto o el titular de cátedra que nunca da clases. 4, si tenemos alumnos, ¿es justo que haya alumnos universitarios crónicos y haya deserción escolar en la primaria y en la secundaria gigantesca? ¿No tendremos que hacer algo también con la universidad? ¿O examen de ingreso? ¿O poner límite a la cantidad de años que un alumno universitario estudie en la universidad? ¿O cobrarle la segunda carrera que haya, si haya? Y además otra cosa que hay que repensar, que está fuera de la discusión, esta del presupuesto, que es, a lo mejor hay que repensar la universidad como ocurre en Europa. En Europa ocurre lo que se llama el sistema de ladrillos. O sea, vos estás cursando, suponete, la licenciatura en física en la Universidad de Salta, te mudás a Buenos Aires y la Universidad de Buenos Aires te reconoce, porque la CONIAU hace el clearing o la certificación, que matemática o álgebra que estudiaste en la carrera de licenciatura en matemática en la Universidad de Salta, sirve también para seguir cursando la licenciatura en física, álgebra, porque vos te cambiaste de lugar. Me parece que también esas cosas hay que tenerlas en cuenta, creo yo. Sin duda. Silvina. Bueno, un comentario y después te quería hacer una pregunta. Yo también estudié en la universidad pública. Digamos, fui estudiante de una condición donde no era la más óptima. Coincido en que esto viene desde hace muchísimo tiempo. Fui docente de la universidad pública sin cobrar un mango durante 7 años. Entonces, entiendo el problema, pero también entiendo que el problema viene desde hace mucho. Y me parece que hablar de recortes sin contar la historia completa, a mí, sinceramente, me parecía válido el reclamo de mucha gente, pero mezclado con un Massa
marchando, que es causante de la inflación abismal que tenemos en la Argentina, y la verdad me da urticaria. O ver esa situación con una Cristina sacando un buzo, claro, cuando es la causante de los hechos de corrupción y de muchos de los problemas que tenemos en la Argentina, también. Entonces, Kicillof, que también desfinanció y recortó el presupuesto educativo. El presupuesto educativo, y que la provincia de Buenos Aires también tiene universidades provinciales y que están desfinanciadas producto de lo que está haciendo Kicillof en la provincia. Sin duda. Más allá de eso, digo, la autonomía y la autarquía que tienen las universidades públicas. Porque hay mucho que recaudan ellos en forma individual. Los posgrados, por ejemplo, las fotocopias. Claro. Porque también hay una responsabilidad en mucho de lo que tiene que ver con los gastos de funcionamiento, más allá de este dinero que puede venir a nivel nacional, y que lo entiendo, digo, de los rectores, de encontrar una salida alternativa mientras llega el dinero. Por supuesto, acuerdos con distintas empresas, colaboraciones, buscarle antes eso de que plantear es bueno el cierre de la facultad. Me parece que se planteó el cierre de la facultad para darle legitimidad a un fantasma, como si fuera un reclamo que está llegando a la Argentina, cuando no creo que esté en riesgo eso. Entonces digo, no existía esa posibilidad de autofinanciarse en determinados aspectos, no en los sueldos que ya estaban cubiertos por lo que mandaban a nivel nacional, sino en otros aspectos de edilicios o de estas cosas que planteaban. Bueno, un poco lo que yo planteaba antes, ¿no? Bueno, si vos estás empobrecido y encima estabas cerca de una hiperinflación y todo el mundo se tiene que ajustar, mejor hay que repensar transitoriamente o no a la universidad pública. Yo tomo esto de que hay que repensar porque es cierto. Nos tenemos que sentar a repensar. No, pensemos, rompámonos la cabeza cómo podemos sanear el sistema. Dicho esto, lo que quiero decir es que todas estas excusas, no, porque no son excusas, todos estos planteos mayoritariamente vinieron a partir de que no se transfirieron los fondos y la universidad salió a exigir las cosas. Porque hasta ese momento yo no escuché decir lo de la cuestión ideológica, no escuché decir lo de ¿cómo es lo otro que dicen? Lo de las auditorías, claro, que no pidieron. Entonces, yo creo que hay que correr las excusas, plantear un debate honesto y mirar para adelante. O sea, si empezamos a encontrar, cuando la política encuentra excusas a una acción que hizo, es una forma de correr el debate y no es bueno. A mí no me gusta cuando se plantea la baja del dinero, que de hecho lo hubo, universitario, porque no va a mentir la Asociación Argentina de Presupuesto, ni van a mentir la ejecución presupuestaria, porque es evidente. Entonces, es decir, bueno, a ver, lo que vos estás planteando es, se bajó todo el Estado, se baja la universidad, es una cuestión de modelo de propuesta política, modelo de país. Sí. Hasta ahí puedo estar de acuerdo o no, cada uno lo defiende. Lo que a mí me molesta es que te viene un conflicto y a partir de ese momento vos elegís un enemigo, armás una retórica, la repetís, todos la repiten y no se habla de la realidad, que es que hay un grupo que dice que en estas condiciones no puede seguir estudiando en las universidades públicas. Eso es lo que... Porque a vos te importaban las auditorías, no te estoy hablando a vos porque nosotros votamos lo mismo el año pasado. Te importaban las auditorías, te importaban hace 8 meses, te importaban hace 5 meses, te importaban siempre. ¿Sabés casos de corrupción? Somos todos funcionarios públicos. Cuando vos tenés un caso de corrupción que sabés, lo tenés que ir a denunciar, no por las redes, lo tenés que ir a denunciar a la justicia y que la justicia los investigue. ¿Crees que hay adoctrinamiento? Explícalo, porque existe un consejo universitario, existe un ministro como Torrendel, o sea, existen herramientas como para que si esto hay, no sea una excusa, sino una forma de solucionarlo. Porque si no es imbancable, cada vez que hay un problema la culpa la tiene el uno, otro, y no lo estoy adjudicando solo a Milei. Sí. Todos encontramos excusa para no solucionarlo. Y acá hay que solucionar los problemas, no tirarle el bodrio a otros. Yo no sé si, acá yo tengo una discrepancia con Paula, yo no sé si hay un modelo diferente de país entre antes y ahora en algunas cosas. El antes no es Massa, no es Cristina, sino históricamente, con respecto al gobierno de Milei. Pero el ajuste le llegó a todo el mundo. ¿También le llegó a la universidad? Sí, le llegó a la universidad. Y le llegó a los gastos discrecionales, particularmente en la universidad, no tanto a los otros gastos. Ahora, si saltan así porque se corta el gasto discrecional,
algo raro desde el punto de vista político tiene que haber, porque repito, acá la cantidad de profesores que yo sé que dan clases gratis en la universidad estatal, si el 90% del presupuesto va a salario es enorme. Digo, ¿qué hacen las universidades con el presupuesto que tienen para salarios que muchos profesores no cobran, ¿no? Por Entonces, el punto, a ver, lo que yo pregunto es, desde el punto de vista político o de la estrategia política del gobierno, Esper dice, bueno, si saltan así se refiere, supongo yo, a rectores, autoridades universitarias. Lo que pasa es que ahí en la calle había una enorme cantidad de gente, una movilización muy, pero muy importante hoy, de jóvenes, de estudiantes, de graduados, de gente que defiende el concepto y que no está de acuerdo con algo que vos con mucha honestidad estás planteando hoy, que es: nosotros creemos que si el ajuste le llega a todos, a la universidad no va a ser la excepción. Y ahí hay una enorme cantidad de gente que dicen, bueno, por este lado no, el ajuste acá no. Entonces ahí entra en contradicción quizá el gobierno con muchos de sus propios votantes. Sí, admito que puede haber conflicto, pero también es cierto que yo no creo en la frase que dice que los pueblos nunca se equivocan. Puede ser que la gente se equivoque a veces. O los bonaerenses no se equivocaron votando por segunda vez a Kicillof, un tipo que le había reventado a la provincia de Buenos Aires. Así que no necesariamente, por más que haya sido masiva la manifestación, en la gente de buena fe, más allá de los intereses políticos que hubo, como por ejemplo un impresentable como Kicillof que ha destruido la educación en Buenos Aires, la gente que marchó de buena fe a lo mejor está equivocada también. Hablando de la gente que marchó, los de buena fe... Perdón, una cosa importante, quiero decir, porque hay un medio vaso muy lleno en política. Hoy yo estuve trabajando con diputados de la coalición cívica, del radicalismo, de Hacemos Cambio Federal, de Innovación Federal, el PRO, durante más de 12 horas en el proyecto de ley bases y el paquete impositivo que probablemente en una semana o dos como tarde sean ley, cosa que le va a dar financiamiento a las provincias que lo necesitan, y la ley base que tiene una reforma estructural para la gente muy importante. Me parece importante decirlo eso también, ¿no? Eso está funcionando. Sí. Hay algo que mucha gente no lo vio porque se quedó solamente en el documento que leyó la titular de la FUA, una joven muy inteligente que pertenece a la Unión Cívica Radical, la Franja Morada, ligada a los sectores de Emilio Jacobiti y además de Martín Lustó. Pero los discursos que iniciaron todo esto, que iniciaron la movilización, que abrieron el acto de protesta de Adolfo Pérez Esquivel y de Tati Almeida, me parece que vale la pena repasarlos para ver cuáles eran los objetivos de ellos, que me parece iban de contramano con los objetivos de muchos de esos estudiantes que estamos hablando, independientes, que iban con la preocupación del presupuesto y nada más. Fíjese, Adolfo Pérez Esquivel, de qué manera se dirigía a la multitud. Ahora sí. En la Cámara de Diputados presentamos el pedido de juicio político a Milei. Porque no puede ser que destruya el país. Y esto es grave. Bueno, dos cosas. Primero, lo que dice que le iniciaron un juicio político. Es cierto que hicieron el trámite. ¿Quiénes acompañaron a Pérez Esquivel? Tati Almeida, que estaba a su lado, abuela de Plaza de Mayo. Alicia Castro, increíble. Carlos Rosansky y Eduardo Barcesa, personajes que están a la izquierda, que son el extremismo chavista que hay dentro del kirchnerismo. Primero, el tema de Pérez Esquivel, que además, como si esto fuera poco, saludó como el Che Guevara, cuando terminó, dijo hasta la victoria siempre, que era el saludo tradicional de la guerrilla cubana. Y como si esto fuera poco, ya en un tufido antisemita dijo que Milei quiere poner al país como una colonia de los Estados Unidos y de Israel. Me parece grave todo lo que pasó. Creo que Adolfo Pérez Esquivel hoy tiene cero nivel de representatividad, más allá de que en su momento recibió el premio Nobel. Pero Tati Almeida, abuela de Plaza de Mayo, directamente lo tomó como un hecho partidario. Nosotros perdimos, pero no nos han vencido. Fíjese lo que dijo. La lucha no termina hoy, no. Hay que continuar la lucha. Porque si bien perdimos una elección, pero no nos han vencido.
No baje los brazos. Es triste, pero no es una novedad, ¿no es cierto? Que ya abuela, madre de Plaza de Mayo, se pusieron la camiseta del kirchnerismo y a partir de ahí perdieron niveles de representatividad de los derechos humanos que por definición deberían ser ecuménicos en la Argentina, no los derechos humanos de un solo sector. No sé cómo lo ven a ustedes, cómo te impactó eso. Paula, ¿vos crees que había gente que no le gustaba lo que decía? No, de hecho... Por lo menos en la parte de adelante habían armado toda una movida que gritaba claro, Milei pero basura. lo reflejaron muchas crónicas. Sí. Hubieron chiflidos a estas manifestaciones porque la mayoría quería que se hablara del documento consensuado y el pedido de educación. Esta mujer lo que hizo fue querer tomar para sí algo que ella no representa y que no es parte de lo que se pedía. O sea, mira, a mí me pasó con el discurso de ella, yo no espero nada, mira que he marchado con las madres, pero Sí. o sea, desde el kirchnerismo hasta parte, no te puedo decir lo que me parece cuando las veo. Me da una decepción, sobre todo la palabra es decepción. Pero después lo que a mí me provocó son miserables. Tomar una causa justa Claro. y querer aprovecharte de un montón de gente que Apropiarse. honestamente va a defender un derecho que considera su derecho, es de miserable. Lo de Massa decir que fue por acompañar al hijo y con el paragüita del Frente Renovador es miserable. Ahora, ¿eso habla del reclamo por fondos? No. Eso habla de que hay un montón de miserables que están muy deslegitimados, que se agarran a una causa que es justa y es noble para llevar agua para su molino político. Y eso habla de ellos como personas y como dirigentes. Ahora, ¿eso deslegitima a las 200.000 personas que marcharon en todo el país para pedir presupuesto educativo? No. Entonces el árbol no tiene que tapar el bosque, Es una metodología que habitualmente han utilizado con los derechos humanos, digamos. Siempre, tomaron. Han profanado los derechos humanos. José Luis, nos tenemos que ir retirando ya por eso. Perdón la interrupción, pero sobre Pérez Esquivel, ¿no? Yo digo, juicio político a Milei, 4 meses después de haber asumido, no le hicieron juicio político, no pidieron juicio político para Alberto Fernández, que como consecuencia de su cuarentena asesina mató a gente, Así como es. consecuencia que no se tiraron de cabeza sobre la Pfizer americana, sino que privilegiaron la relación geopolítica con Rusia y China. Pero por favor, Pérez Esquivel, tenga un poco de vergüenza. Así que, y la otra cosa es, ¿qué problema hay de auditar? Y yo iría más allá. ¿Por qué no las universidades no publican exactamente ellas en qué gastan? Todo, el detalle completo. Porque detrás de la plata que manejan las universidades hay trabajadores que pagan impuestos porque la universidad gaste. Y esto vale para todo político, para todo gasto público. Detrás de cada gasto público, detrás de cada peso, hay un laburante que deja de gastar en lo que le gustaría gastar para pagar impuestos. Entonces, ¿por qué la política no le brindamos con todo detalle en qué gastamos sus impuestos? Eso es todo. Sí, eso es correcto. Sí, creo que están todos de acuerdo, incluso los universitarios. Dos cositas, le quiero hacer una recomendación. Bueno, ya me chequeé y después no hay ninguna atribución extra, no dice nada extra Esper, ¿no? Me parece para destacar, digamos, Esper muy claro en su idea. Yo algunas cosas medianamente me parece que no comparto, pero por lo menos trae ideas nuevas, así que debatibles a lo mejor. Pero algo importante que me parece lo más importante con la marcha de ayer, esta entrevista de ayer, la estoy haciendo cobertura recién hoy, pero hoy 24, me parece que desmerita totalmente. Y tengo que decirlo porque lo tengo acá guardado. Los que fueron con buenas intenciones de reclamo por la universidad, me parece que fueron útiles a los políticos. O sea, esto claramente era una marcha política. Digamos, los problemas en presupuestarios y de financiamiento en la universidad no es nada nuevo. Nada nuevo. Todo el mundo que pasó por la universidad lo sabrá. Profesores que no cobran, como dijo ahí, o los profesores además cobran miseria o tardan meses en pagarle y están trabajando ahí de voleo. Las universidades se caen a pedazos, no te brindan un buen servicio, digamos, así que
no es nada nuevo todo el problema presupuestario con la universidad. Y el hecho de que se hayan anunciado que iban a ir a la marcha Massa, Kicillof, Lustó, digamos, me parece que tendría que haber dado un indicio. Además, se veía desde arriba, sí, mucha gente, todo lo que vos quieras. MTS, el movimiento hacia el socialismo, el MAS, el Partido Socialista, las banderas de los K, bueno, salió Cristina. Digo, me parece que la gente que... Porque dijo ahí, estaban silbando a todo este tipo de cosas y demás, que ahí obviamente no se escucha, pero yo lo creo, digamos, le creo si lo dice. Está para chequearlo, pero tiene sentido, porque había un reclamo genuino con el tema presupuestario justamente por esto. No vi las declaraciones de gente que dice que votó a Milei, pero que por acá no era. Pero de todas maneras, me parece que sí, que definitivamente hubo ese tipo de gente. Yo creo que ese tipo de gente, una vez que vio una bandera de un partido político, se tendría que haber ido. Honestamente, se tendría que haber ido. No se tendrían que haber prendido en esa, porque no era una marcha por las universidades. Digamos, surgió como una marcha por las universidades y se transformó en una marcha política, porque están buscando por todos lados, porque quieren voltearlo a Milei. Mira, anunció el juicio político en medio de la marcha universitaria. Me estás cargando, digo, o sea. Además esto de, bueno, mostraron Plaza de Mayo, esto de creer que lo que pasa en Plaza de Mayo es lo que pasa en todo el país. Man. Ya está, a ver, ya pasó la marcha, es un aprendizaje, yo creo que también para el gobierno, para que no llegara a estas instancias de última, poder solucionar de antes las cosas. El gobierno reacciona bastante rápido, bastante bien en todas las situaciones. A lo mejor en esta reaccionó más lento y aprenderá, pero también tiene que aprender la gente que cuando pasan este tipo de cosas, no darle cabida y a lo mejor expresarse de otra manera, no sé, expresarse en las redes o hacer una contramarcha, qué sé yo, no sé. Me parece que 100% política la marcha, se vio claramente, y para mí, que la señora dijo, la diputada dijo que no desprestigiaba, no desmeritaba, para mí sí, para mí desmerita y desprestigia toda la marcha, porque deja de ser un reclamo genuino, ya deja y empieza a ser una marcha política. Entonces no tiene ningún sentido, esto va, a mí no me gustó, porque es una marcha política, se transformó en una marcha política, y a la gente que fue a hacer reclamo genuino, me parece que tampoco les gustó. Digamos, y más si cuentan de que estaban silbando y demás, digo, hay algo ahí que obviamente, obviamente a nosotros nos beneficia, digamos, el arco político opuesto está en una, no entiende la situación actual, porque se hace lo que hace siempre, se cuelga, y se colgó de la marcha por las universidades, por el presupuesto universitario. Y bueno, ahí tenemos el resultado. Aún más repudio. Oh, qué raro, para nada. Pero bueno, gente, muchísimas gracias por haberse quedado, haber estado conmigo. No olviden dejar su like y suscribirse para mantenerse informado. Y que viva la patria, carajo.